compañeros, en esta oportunidad mis compañeros y yo vamos a exponer sobre la cultura mesopotamia. Espero que les sea de su agrado. El comienzo de la historia. El comienzo abarca hace 9000 años, cuando el hombre deja las cavernas y comenzó a fabricar sus propias cosas, cuando aprendió a sembrar los frutos de la tierra y empezó a criar ganado, formando los primeros pueblos y ciudades. Érase una vez la historia de civilizaciones, que comienza en este lugar, rodeado por dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Se trata de una amplia llanura con forma de una gran media luna, que tenía tierras fértiles, un clima cálido y muchas aguas frescas que bajaban de las montañas. A este lugar se le llamó Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos. Ahí las aguas de los ríos, que basan el origen de la historia, recorren los países de Turquía, Siria, Irak, etc. Que llegan a desembarcar en el Golfo Pérsico. Del nomadismo, desembarcar en el Golfo Pérsico el nomadismo y sedentarismo. Por el año 600 a.C., el grupo de pueblos nómades llegaron a Mesopotamia y aprendieron a sembrar y cosechar, y como lo necesitaban, deambular más. Es busca de alimentos, se fijaron en casas, formando los primeros poblados de la historia. Gracias a la agricultura, que les proporcionaban granados de cereales, frutos, y la ganadería, que les proporcionaba carne y leche. Los pueblos se destacaron, los pueblos se asentaron y dejaron de ser nómades a ser sedentarios. El sedentarismo benefició a los pueblos, también en otros sentidos. Comenzaron a organizarse dividiendo en diversas cosas, y así surgieron los oficios como el granjero, el zapatero, la panadería, y etc. Después, por otro lado, también aquellos se dedicaban a gobernar y a proteger a los reyes. Digamos, aquellos que participaron en el ejército, en el Estado, la organización del trabajo, y trajo más tiempo para orar y pedirle las cosas que sean benevolentes. Entonces construyeron los primeros templos a los primeros sacerdotes, seguramente en forma de Mesopotamia. Crecía rápidamente. Por ello, muchos pueblos de diferentes regiones quisieron establecerse. Entre estos, publicó el más importante fueron los sumerios, que 400 a.C. a 2400 a.C. construyeron varias ciudades de Ur, Lagash, y etc. Sumerios fueron los que inventaron el primer tipo de escritura. Es por todo esto que se consideran que los sumerios eran las civilizaciones más antiguas del mundo. Por ejemplo, el motor de la historia.
¿no? El motor de la historia, ya teniendo tierras fértiles, ciudades y sacerdotes y señores del ejército, ya tenían toda una sociedad. Ahora el motor de esta sociedad es lo que se le enseñó a crecer y a la agricultura de los cultivos. Pasaron a dar más fuertes, generaban a cultivar la tierra y con la que sobraba era el cambio de frutos a cambio de animales. Así empezó el nuevo principio llamada el comercio. El comercio. Los sumerios fueron las primeras en emplear la rueda en el medio de transporte. Esto permitió intercambiar con los pueblos. Los productores necesitaban intercambiar y saber cuánto tenían y así poder vender. También fueron los primeros en emplear el cálculo, utilizando los falanges de los dedos y contando hasta 60, a la cual le llamaron sexagesimal. Y así empezaron a inventar. La hora tenía 60 minutos. Es el minuto 60 segundos y el año 12 meses. Ya. Ahora, la era de hierro. El desarrollo del comercio genera muchas riquezas y la comunicación de esas riquezas generan mucho poder. Pero el comercio no era la única manera. de obtener riqueza y poder. También podían conseguir invadiendo y saqueando de riquezas a los otros. Ciudades de Mesopotamia más famosa y más fuerte era Babilonia. Esto fue lo que dijo Heródoto al llegar a Babilonia. Fue un hombre griego que vivió 5 siglos antes de Cristo y es considerado el primer historiador del mundo. Esta ciudad albergaba una de las 7 maravillas del mundo, y es que sobre sus murallas se habían construido jardines que vistos desde lejos parecían flotar en el aire. Los griegos bautizaron a estas enormes terrazas como los jardines colgantes de Babilonia. Cuenta la leyenda que estos maravillosos balcones adornados con plata, diversas exóticas, fueron construidos por el gran rey Nabucodonosor II. Nabucodonosor II vivió 600 años antes de Cristo y se encargó a liberar a Babilonia de la dependencia. Además, se hizo muy famoso por la conquista de Judá y de Jerusalén, lo que le costó ser retratado como un hombre muy cruel en la Biblia. Sobre todo, fue gracias al reinado de Nabucodonosor que Babilonia alcanzó su pico de esplendor, convirtiéndose en la perla de Mesopotamia. En Mesopotamia se rendía culto a los dioses en los figurales, que en Babilonia había uno inmenso y dice que tenía una torre de 90 metros de alto, que parecía elevarse hasta el mismo cielo. La astronomía. Los babilonios creían que la tierra era un disco fijo y que el cielo era como una esfera, que gira alrededor de una vez al día. Por este motivo, algunas estrellas se mantenían en el mismo lugar. Iniciaron las observaciones astronómicas reconociendo 5 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter. Crearon el horóscopo del zodiaco. Crearon el calendario lunar, 360 días divididos en 12 meses, de 30 días cada uno, 24 horas, 60 minutos y 60 segundos. Los dioses principales de Mesopotamia eran, en Sumeria, Tiamán, que significa caos; Negal, que significa noche mal; Ea, que significa agua; Enlil, que significa viento; Anu, que significa cielo. Y los dioses de Babilonia eran
Marduk, que estaba Júpiter, era el dios principal. Shamash, que era el sol, que significa la justicia. El Sin, que era la luna. El Istar, que era Venus, que significa la belleza. Y en Asiria solo estaba Sur, que significa la guerra. Escultura. Destacan los toros alados de Córdoba. Asimirio, el grupo escultórico de Tel Aswan. Sumera, la estela de los buitres, en la cual de Imnatún, y el estándar de Ur. Escritura cuneiforme, inventada por los sumerios. Legislación, código de Urmanú, código legislativo. Imperio Borbónico, hallado por Morgan en los Zigurats, eran pirámides escalonadas de 3 a más niveles. Cumplían una función ceremonial y astronómica. Destacan los Zigurats de Ur, Uruk y Borbónica. El templo blanco de Uruk fue el antecedente de los Zigurats. Tumbas reales, por el cual de Ur se trata de una necrópolis que celis tumbas regias. La más significativa es la del rey Abarga y de la ruina Huawi y Chuar. Gracias.